Gracias por asistir. Lo he dicho y me mantengo, que en tiempos de pandemia la joya de la corona, en términos turísticos, se lo lleva o se lo puede llevar la gran tipología que la revisamos en el video número 52, turismo de naturaleza, y que actuando como un gran paraguas de otras tipologías, ofrece la incalculable atracción de sanidad más actividad en tiempos confrontados con COVID-19 más confinamiento. Una gran fórmula para el triunfo. Pero al mismo tiempo cabe la pregunta, ¿y qué pasa con el turismo en las ciudades? El panorama no está ni claro, peor definido. Lo único que se prevé es que volverá a despuntar tan rápido como los efectos pandémicos vayan desapareciendo. Por ello es mejor estar preparados para cuando vuelva a su sitial el turismo urbano. Bienvenidos. Concepto. Según la OMT, el turismo urbano o de ciudad es un tipo de actividad turística que tiene lugar en un espacio urbano con sus atributos inherentes, caracterizados por una economía no agrícola basada en la administración, las manufacturas, el comercio y los servicios, y por constituir nodos de transporte. Los destinos urbanos ofrecen un espectro amplio y heterogéneo de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para el tiempo libre y los negocios. Características. Se asume a la ciudad como un nodo zonal, regional, nacional o global en relación a su aporte a la economía, concentración de funciones y autodeterminación, gestión de los medios de comunicación y poder político y representatividad. Dependiendo su tamaño, pueden ser pequeñas ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes, medianas ciudades de 100.000 a 1 millón de habitantes, grandes ciudades de 1 millón a 10 millones y megaciudades de más de 10 millones de habitantes. Tipología. El tamaño del conglomerado humano, estable en un solo lugar, tradicionalmente le ha dado la denominación de recinto, pueblo o ciudad, dependiendo la nomenclatura oficial de cada país, y de hecho esa base nominal sigue vigente todavía, lo que genera una cierta ambigüedad a la hora de identificarlas plena y totalmente. Veamos, por ejemplo, área urbana se define en Dinamarca para una localidad con más de 200 personas, mientras que en Nigeria son 20.000 personas. China, en cambio, fija la densidad como medida y la fija para todo conglomerado humano con más de 1.500 personas por kilómetro cuadrado. Hay también combinación de factores entre número de personas y área que utilizan, conocida como la densidad poblacional. En Estados Unidos se requieren más de 2.500 personas y que además tenga una densidad mínima de 500 personas por milla cuadrada, equivalente a 193 habitantes por kilómetro cuadrado. También se da el caso de otros particulares motivos, sean políticos o económicos. Taiwán la define cuando cumple uno de estos tres criterios. Primero, densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado y al menos 70% de la población dedicada a actividades económicas diferentes a la agricultura. Segundo, al menos 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y tercero, presencia de un asiento de gobierno u otras funciones públicas. Por estos y otros parámetros tenemos hoy ciudades patrimoniales, ciudades globales, ciudades capitales de países, ciudades capitales regionales, ciudades metropolitanas, ciudades fronterizas, ciudades artísticas, ciudades históricas.
También ciudades arqueológicas, perdón, ciudades de diversión, ciudades comerciales, ciudades industriales, ciudades de negocios, ciudades turísticas, ciudades portuarias, etcétera. Turismo y ciudad. El rol del turismo en una ciudad es múltiple, tanto en funciones como en naturaleza y polivalencia. Pero vale la pena destacar estos dos. Por cuanto ocupa un lugar físico para unas personas, emite, atiende y recibe visitantes, todo a la vez. Distribuye actividades desiguales en todo el territorio. Luego, su gestión humana genera impactos y flujos en la totalidad del espectro de su economía, cultura, medio ambiente, etcétera. Sin embargo, hay que dejar claro que no toda la ciudad en su 100% es turística. De hecho, y en lo práctico, se observa una zonificación de áreas específicas que pretenden explotar cualidades intrínsecas para cobijar diferentes tipologías, tanto de turismo receptivo como de exportación, e incluso doméstico, y de ocio y tiempo libre. Esto promueve una cierta movilidad humana atendiendo, por ejemplo, a las diferentes temporadas turísticas que exigen la contratación de elemento humano auxiliar, convertida a la postre en población flotante, aunque sea de interáreas que se cambien entre ellas. Así, una misma zona urbana puede explotar simultáneamente varias tipologías. Por ejemplo, turismo de negocios en su casco comercial, turismo cultural en su centro histórico, turismo deportivo en instalaciones de punta, turismo religioso en eventos especiales, etcétera. Deberá ser esta la principal razón por la cual el turismo urbano ha sido desde hace años el segmento de mayor crecimiento a nivel global entre todas las tipologías turísticas. Global Destination Cities Index es el nombre del documento auspiciado por Mastercard, cuya última edición del 2019 arroja estos datos de comportamiento del turismo urbano en el mundo, destacando a Bangkok como la ciudad que por cuarto año consecutivo ocupa el primer lugar mundial. Lo destacable, en resumen, de este informe es el crecimiento constante y firme durante la última década. La única constante ha sido el cambio continuo. Cada año más personas viajan internacionalmente y gastan más en las ciudades. Entre todos los destinos dentro del índice, las llegadas han crecido en promedio un 6,5% interanual desde el 2009, con un aumento del gasto en promedio de un 7,4%. Segundo, dominio sostenido de las principales ciudades. Si bien ha habido importantes movimientos de visitantes a ciudades más pequeñas, el top 10 se ha mantenido en gran medida constante. Londres, París y Bangkok han sido los tres primeros desde el 2010, con Bangkok como el número uno en 6 de los últimos 7 años. Impresionante. Nueva York es otro de los 10 mejores incondicionales, con 13,6 millones de visitantes que pernoctaron ese año. Aumento de los viajeros internacionales de Asia y el Pacífico. Las ciudades de Asia y el Pacífico han visto el mayor aumento de viajeros internacionales desde el 2009, con un crecimiento alucinante, 9,4%. En comparación, Europa, que experimentó el segundo crecimiento más alto, subió un 5,5%. Esto está estimulado por el crecimiento de los viajeros de China continental. Desde el 2009, el continente China, literalmente, ha saltado 6 lugares,
para ser el segundo país de origen de los viajeros a los 200 destinos incluidos, solo detrás de Estados Unidos. Ecociudad. Al contrario de lo que hoy vivimos, antes la mayor cantidad poblacional se asentaba en el sector rural, mayoritariamente incomunicada con el resto del mundo. Esta aglomeración de muchas personas en poco espacio, desde hace más de 50 años, ha generado al día de hoy una serie de conflictos, tanto internos como externos, muchos de los cuales son, para nosotros, un dolor de cabeza y que nos toca lidiar en nuestro día a día. El fenómeno es tanto molestoso como evidente para el bienestar de los ciudadanos urbanos. Por ello, el concepto mismo ha migrado del simplón término de ciudad a un concepto pleno de ecociudad, definida como un espacio físico que concentra, palabra clave, las expresiones económicas, humanas y medioambientales de un conglomerado humano en función del respeto mutuo. Esto implica que tiene que brindar recursos, alimentos y energía, entre otros, de una manera sustentable, es decir, preservando el medio ambiente y disminuyendo los efectos del cambio climático. Características de una ecociudad. Todavía no encuentro una guía metodológica oficial sobre el tema, pero todas las fuentes consultadas y revisadas coinciden en estos. Veámoslos. Primero, agricultura a pequeña escala. Básicamente en términos de lo que se ha dado en llamar agricultura urbana, con cultivos en espacios reducidos como azoteas, jardines, balcones, etcétera, incorporando los desechos biológicos biodegradados principalmente. La idea es reducir costos y tiempo de transporte de alimentos, a la vez que contribuir indirectamente con la optimización del presupuesto familiar. Y, ¿por qué no?, una mejora de las relaciones entre vecinos a través del trueque. Segundo, fuentes de energía renovables. Dentro de esa sostenibilidad, juega un papel fundamental la generación de sus propias fuentes de energía renovable, como células solares, aerogeneradores, biogás, etcétera, etcétera. Tercero, incremento de áreas verdes. Se establece que un mínimo de un 20% del espacio físico debe destinarse a este fin, con el objeto de facilitar la calidad de vida a sus habitantes, a la vez que aportar oxígeno al aire, regularmente contaminado. Cuarto, concienciación de la población. De nada serviría que los municipios o el propio Estado inviertan en mejorar la calidad de vida de los habitantes si los mismos habitantes no están preparados para retribuir el esfuerzo con su propia actitud. Quinto, amigable con el medio ambiente. Basado en las nuevas tecnologías y técnicas, la idea es apoyar con la reducción del calentamiento global a través, por ejemplo, de reducir al mínimo el aporte de aguas negras y plásticos a los océanos del mundo. Sexto, optimización del transporte público, reduciendo gases contaminantes dañinos para la salud pública, así como de unos esfuerzos dirigidos a la peatonización de las calles. Como podemos ver, no es más que la aplicación de unos elementos que deberían ser considerados no solo básicos, sino elementales por lógica humana. Elementos esenciales de una ecociudad. No se trata de engañar ni de vender sueños de perro, no, no, no. El proceso, sepámoslo, siempre será de largo plazo, alta inversión y fuertemente tecnológico. Sin embargo, los resultados son tan grandes para tanta gente que bien vale la pena siquiera tener una idea concreta de los objetivos a conseguir, que podrían ser bienestar de las personas,
renovación del espacio público, reducción del CO2, incentivar el comercio justo y el más importante, reducir, reutilizar y reciclar. Comentarios. Pretendiendo dar unos ejemplos de las mejores ciudades ecológicas alrededor del mundo, en caso de haberlas, he buscado información en el Internet, pero simplemente no encuentro un ranking ad hoc. Lo que sí encuentro son listados de las mejores ciudades para vivir, como por ejemplo el IS Business School, en el cual de 122 ciudades, América Latina registra a Santiago en Chile en el puesto 65, Buenos Aires en Argentina en el puesto 77, Montevideo en Uruguay en el puesto 92, San José en Costa Rica en el puesto 112, Panamá en el puesto 114 y finalmente Bogotá en Colombia en el puesto 117. También hay el reporte World's Best Cities 2021, en el cual la región entre 100, en este caso, está representada por estas ciudades. Sao Paulo en Brasil en el puesto 44, Buenos Aires en Argentina en el puesto 63, Río de Janeiro en Brasil en el puesto 81, México en el puesto 97. Pero conociéndolas, me atrevo a decir que hay que saber diferenciar, y muy bien, los conceptos entre la mejor ciudad para vivir y una ecociudad, ya que hay diferencias no solamente abismales, sino evidentes entre unas y otras. El nivel de igualdad o desigualdad en la accesibilidad de los servicios básicos como el mejor ejemplo. Como siempre, si desea recibir un ejemplar de los documentos citados, simplemente escríbame a cápsulasturísticas@gmail.com que con mucho gusto se los remitiré. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.